Entonces yo les puse en la sesión, les puse un foro luego de terminar la sesión. Me confirman si ven mi pantalla, chicos. Sí, ya se Sí, puede ver. sí, se ve. Okay. Bueno, entonces este es el aula digital. Yo les puse anteriormente un foro, foro que se llama Documentos de Ayuda para Actividades a Desarrollar. Les puse los links para que pudieran hacer sus mapas conceptuales. Tengo ahí micrófonos encendidos, por favor apaguémoslos. Entonces les puse ahí los links para que pudieran escoger alguna herramienta de estas para hacer su mapa conceptual. Si ustedes lo quieren hacer en un Word y lo quieren hacer en un PowerPoint, también lo pueden hacer. Esto es para los que quieran ver, investigar otras herramientas que son útiles, chicos, no solo en mi materia, sino que en varias asignaturas, incluso para sus presentaciones laborales o de otra índole. Y les puse el manual, que es que se llama TIC 8, específicamente de CAMTool, porque esta es la que yo uso, y puse este capítulo, el capítulo 4 de un libro de economía, para que ustedes pudieran desarrollar la parte de las gráficas. Creo que en la sesión no quedó muy claro, porque en el material, si bien está claro qué es demanda, qué es oferta y qué es mercado y cómo lo representamos en un modelo, no está claro en el material cómo se mueven, cuáles son los factores que afectan oferta y demanda. Por eso es la pregunta, porque la pregunta que yo les estoy haciendo es para identificar si ustedes saben, conocen, identifican estos factores. Y les puse este capítulo de un libro de economía. De hecho, después, cuando vi que me estaban poniendo otra cosa que no era lo que pedía, les puse otro foro y aquí les explicaba qué es lo que quería. Y aquí tienen también el mismo documento, solo que ahora es capítulo 4, oferta y demanda, ¿verdad? Porque creo que con el otro nombre se podían perder mucho, entonces le cambié el nombre. Pero es el mismo documento. Entonces, si lo abren, van a ver esto. Es un capítulo de 24 páginas, sencillo. Ustedes ya lo vieron de hecho, la mayoría ya lo vieron en la clase 5. Permítanme, todavía están entrando. Ya lo vieron en la clase 5 y básicamente les dice, ¿verdad? Que esto también está retomado en la clase 5, qué es demanda y qué es oferta. Les dice cómo representar la demanda y la oferta, qué es la curva de demanda, qué es la curva de oferta, y al unir estas dos tenemos el mercado. Entonces, yo lo que necesito es que ustedes primero lean este capítulo, porque si no, no van a poder contestar esa pregunta. Lo primero que tienen que hacer es leer ese capítulo. Lo segundo, me interesa, esperen, que todavía están entrando. Bueno, chicos, les recuerdo que yo soy una persona puntual, entonces yo a las 8 empiezo, así que traten de ser puntual. Entonces, les decía, con este capítulo van a ver un material nuevo, que es lo que no está en el contenido, pero aquí lo reforzamos. Y esto para los chicos de administradores lo van a volver a ver cuando lleven microeconomía y por suerte la llevan conmigo, entonces, bueno, primero Dios, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero por suerte la llevan conmigo, entonces desde ya les estoy dando las herramientas para que también pasen esa materia. Y estas son las bases. Entonces, ustedes en el material ven la función de demanda, la función de oferta y cómo representar un mercado.
Ya lo vamos a ver más a detalle porque les voy a dar una pequeña clasecita, pero quiero que después de leer esto, que ustedes cuando lo lean van a decir esto es la clase 5, el concepto de equilibrio tiene que tener bien claro. Quiero que lean aquí, ¿verdad? Cambios en las condiciones del mercado. Todo esto es importante porque esta es la base que ustedes van a tener que identificar qué factores hacen que mueva la demanda o la oferta. ¿Cómo es que los mercados se mueven? Porque los mercados no son estáticos. No es imposible que un mercado se quede en una posición por un buen tiempo. Es imposible. ¿Por qué? Porque es el reflejo de las decisiones que tomamos como seres humanos, ¿verdad? Las decisiones de consumo que nosotros estamos tomando. Y aquí tienen primero cómo se desplaza la curva de demanda. Dentro de la curva de demanda hay varios factores. El primero es renta de consumidores. Es decir, que si ustedes tienen más dinero, tienen más ingresos, eso les va a incentivar que ustedes demanden más. ¿Ok? Luego, los precios de los bienes relacionados. Es decir, si un producto, por ejemplo, la Coca-Cola, a ustedes les gusta la Coca-Cola y la Coca-Cola sube de precio, pero ustedes pueden sustituir ese producto, la Coca-Cola, con Pepsi. Para algunos es lo mismo, para otros no. Va a depender del consumidor, pero podemos decir que la Pepsi es un sustituto de la Coca-Cola y si la Pepsi baja el precio, ¿ustedes qué van a demandar? Bajo la lógica van a demandar Pepsi. Entonces, los precios de otros bienes, sustitutos o complementarios, así lo dice la teoría económica, también nos afectan en nuestra demanda, ¿ya? De un mercado en específico. Ya lo vamos a ver gráficamente. Y luego los gustos y preferencias de los consumidores. Esto es clave porque esto es lo que pasa casi siempre cuando hay situaciones de incertidumbre. Los gustos y las preferencias de los consumidores cambian. Ejemplo claro es qué pasó con la pandemia. En la pandemia, nuestro gusto, la preferencia por adquirir mascarillas, la preferencia por adquirir alcohol gel, la preferencia por adquirir equipos de bioseguridad aumentó. ¿Por qué? Porque estábamos en una situación, un factor del entorno, un factor internacional, que fue la pandemia, entonces provocó cambios en nuestros gustos y preferencias y hizo que demandáramos más de los productos sanitarios. Entonces, siguiendo estas lógicas, esos son los tres factores, son sencillos, tres factores que pueden cambiar el mercado. Esto es por el lado de la demanda. Y luego, si siguen más adelante, aquí les explican lo que les expliqué aquí de manera muy concisa, van a ver qué es lo que afecta a la oferta. Entonces, aquí yo me voy a detener y vamos a hacer un ejercicio. Espérenme, permítanme. Vamos a abrir esto. Vamos a hacer un ejercicio y por favor sean interactivos. Yo quiero que ustedes aprendan esto, pero más que hacer la gráfica, quiero que entiendan la lógica, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en los mercados? Y cómo cómo ustedes pueden relacionar esto que lo vemos gráficamente, lo pueden relacionar con lo que está pasando en la actualidad. Esa es la idea del foro. Entonces, vamos a hacer, espérenme, permítanme, no sé por qué esto me salió, voy a borrar ese punto. Vamos a hacer un mercado, un modelo de demanda y oferta. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo representamos la curva de demanda? Esto ya lo tienen que saber porque esto está en la clase 5. Sin leer el material que les di, eso lo tienen en la clase 5. Así que pregunta 1, ¿cómo ustedes representan la demanda? ¿Cómo es la curva de demanda?
Hola, Lick. Hola. Supuestamente la demanda tiene una pendiente negativa, ¿verdad? Exacto. Ajá. Perdón, si una consulta. Me ven que estoy haciendo, que estoy en una pizarra en este momento? Sí, sí, se ve. Sí. Ah, ok, perfecto. Sí, porque a veces, no sé, yo sigo, hablo y no sé, y queda congelada la pantalla. Ok, entonces nos decía ahí alguien, perdón, no vi el nombre, que la demanda es una función que tiene una pendiente negativa. Exacto. Ahora, pero antes de hacer la curva de demanda, ¿qué es lo que relacionamos en la demanda? ¿Qué es lo que se relaciona en esa curva de demanda? El precio y la cantidad. Exacto. Entonces, siempre, según el modelo, el precio va a ir acá en el eje de las Y y la cantidad demandada, acuérdense, demanda va a ir aquí en el eje de las X. Entonces, ustedes, por ejemplo, acuérdense que la demanda es un reflejo de cómo nosotros como consumidores, porque la demanda son consumidores, no se vayan a equivocar con la oferta, que son los productores. Nosotros, los hogares, como consumidores, cómo esperamos adquirir bienes. Entonces, lo hacemos con una pendiente negativa, acá, una curva con pendiente negativa. El modelo hace que es una curva lineal, pero ustedes saben que en la vida lo lineal es casi imposible, puede ser otra función, una función cuadrática, puede ser diferente, pero lo que sí sabemos es que es una función que tiene pendiente negativa. Aquí lo vamos a hacer lineal, porque el modelo, para simplificarlo, lo hace lineal. Entonces, ¿qué quiere decir esta curva? Que mientras yo como consumidor quiero, por ejemplo, tener un celular, porque acuérdense aquí van poniendo 1, 2, dependiendo de qué es lo que están demandando, cuáles son las cantidades que están demandando. Aquí puede ser 3, 4 y así sucesivamente. Y igual aquí el precio puede ser $1, $2, 3 y así sucesivamente. Pero tienen que saber qué representa esta demanda, qué bien está representando. Entonces, para el caso que nosotros estamos haciendo, es un mercado de oro y petróleo. Entonces, los bienes es oro y el otro mercado es petróleo. Aquí vamos a hacer el caso de mascarillas, para tener un ejemplo. El caso del mercado de mascarillas. Entonces, las personas antes de la pandemia tenían esta curva de demanda. Tenían esta curva de la demanda. Y la oferta es una curva que es diferente que la demanda, es una curva que es positiva, que va así. Esta es la oferta. ¿Y quién representa esa oferta? ¿Quién representa esa oferta? Representa a todos los productores. En este caso, los productores de mascarillas, todas las empresas que producen mascarillas. Entonces, esta es la curva de demanda, esta es la curva de oferta. En su conjunto, todo este modelo, nosotros lo llamamos mercado. Esto es un mercado. Para el caso es el mercado de mascarillas. Y en el mercado siempre hay un precio. El precio del mercado, ¿cómo se fija? Es este precio que está en equilibrio en el mercado, acá, que es donde ambas curvas se cruzan. Este precio, este es el precio del mercado. Este es el precio del mercado. Pongan, y esta es la cantidad de equilibrio del mercado. Pongamos que ahora están a dólar las mascarillas, ¿verdad? Más baratas. Pongamos que por 5 mascarillas nos daban
por un paquete de 5 nos daban $6, por ejemplo. $6. $6 por 5 mascarillas, por ejemplo. Entonces, este era el equilibrio antes de pandemia. Este era el equilibrio antes de pandemia. ¿Y qué pasó después con la pandemia? Esta es una fotografía en el tiempo, chicos. Esto pasa, todos los mercados tienen que ir a equilibrarse, tienen que establecer un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. ¿Y cómo lo establecen? Es una fuerza, así lo decimos los economistas, es una fuerza donde los consumidores con los productores negocian ese precio, lo negocian y se ponen de acuerdo. Por ejemplo, si este consumidor quisiera tener, si vemos aquí, tener como 7 mascarillas en este punto, digamos, si este punto, quisiera tener 7 mascarillas a $2. Vean, si lo ven aquí, 7 mascarillas a $2. Acá, en este punto. Esto es lo que quiere el consumidor. ¿Por qué? Porque el consumidor busca mientras más cantidad, mejor, y que me salga a precio cómodo. Por eso la curva de demanda es negativa. Pero el productor dice, no, mira, lo que pasa es que a mí producir 7 mascarillas en realidad me sale más caro. Entonces me sale a cabe que si yo te doy 7 mascarillas, yo debería de cobrarte al menos $9, por ejemplo. Aquí en este punto. Por ejemplo. ¿Ya? Entonces eso es lo que refleja esta gráfica, que cuáles son esas cantidades y esos precios que los consumidores y los productores negocian y cómo es que llegan al acuerdo. Como ustedes saben que cuál es el precio de mercado, es el precio en equilibrio, donde las curvas de demanda y oferta chocan y establecen un precio de equilibrio, perdón, acá, y una cantidad de equilibrio. En este caso, para este ejemplo, es 6 el precio, 6 por 5 mascarillas. Esto era la imagen antes de pandemia. Así estaba el mercado, por ejemplo. Y entonces, ¿qué pasó? Eso es lo que ustedes van a ver ahí en el material. ¿O qué es lo que tienen que analizar con esos mercados? El mercado de petróleo inició así, el mercado de oro inició así, pero pasó algo y hizo que se moviera la demanda o la oferta. Eso es lo que yo quiero que me pongan, qué es lo que se ha movido, la oferta o la demanda. Entonces, por ejemplo, en el mercado de mascarilla, ¿qué sucedió en esto de la pandemia? Sucedió de que ustedes, ya les dije que la demanda se puede mover cuando pasan tres cosas. Cuando los ingresos suben, ¿por qué? Porque la gente tiene más dinero, tiene más poder adquisitivo, entonces la demanda va a aumentar. O cuando el precio de un bien relacionado baja, baja, entonces aquí va a haber efecto en la demanda. O cuando los gustos y preferencias cambian. De repente la gente empieza a demandar. No sabemos por qué, pero empieza a demandar más. Ya sea, entonces, ¿qué pasó aquí? En este caso, cuando pasó la pandemia, la gente empezó y cambió esta variable, gustos y preferencias. Ahora quieren más mascarillas. ¿Por qué? Porque les daba miedo contagiarse, porque era obligatorio llevar mascarilla. Si no, los metían presos. Hay un presidente que tenemos, los metía presos ahí y casi que se los llevan a Bartolina. Entonces, la gente se preocupó por demandar más mascarillas. Y entonces, ¿qué pasó con la demanda? Se movió, se expandió, creció la demanda. Entonces vino aquí, pudo venirse por acá, pudo venirse por acá, pudo venirse por acá. No sabemos por dónde, pero al final va a llegar un
tiempo en que la demanda se movió hasta acá. O sea, la demanda se movió de aquí a acá. Y entonces en ese tiempo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el precio acá? ¿Qué pasó con el precio acá? Aumentó. El precio aumentó. Acuérdense que el precio de mercado va a ser donde se cortan ambas curvas, o sea, acá en este punto. Entonces el precio aumentó. Aumentó. ¿Ya? Aumentó. Entonces ya iba a demandar, la gente empezó a demandar más, siete mascarillas, y ahora a un precio, de aquí le pusimos de 9, quizás ahí de 8. Suponiendo que en ese momento, y eso es lo que pasó, que ustedes saben que la gente empezó a demandar, creció esto, creció la demanda, se movió hacia arriba, pero la oferta, ¿qué pasó con la oferta en la pandemia? No crecía. ¿Por qué no crecía? Porque era un caso que jamás alguien se lo iba a pensar. Las empresas no guardaron dinero para decir, bueno, voy a guardar dinero por si pasa una pandemia y voy a producir más. Es muy raro que las empresas piensen así, aunque ellos hacen planificación y tienen fondos de riesgo, así se llaman, fondos para cualquier imprevisto en el mercado, pero no les alcanzaba ese dinero, era muy pequeño comparado con lo que se venía con la pandemia. Y entonces, la oferta en el corto plazo, recuerden que esto es un modelo de corto plazo, por eso es que se va cambiando, se quedó estática, no se movió porque no pudieron producir más las empresas. ¿Y qué pasó entonces? El precio empezó a subir. ¿Y por qué sube el precio? ¿Por qué empezó a subir el precio, chicos? Quiero saber si ahí tienen la clave y si Porque entendieron disminuyó la demanda, la oferta, perdón. La oferta. No, la Hubo oferta está acaparamiento, porque la oferta hubo está, acaparamiento. hubo acaparamiento. ¿Qué quiere decir eso? La gente estaba comprando más y las distribuidoras se quedaban sin producto. La gente, va, por ahí va, pero es una palabra que ustedes lo vieron en la unidad 1. Es una palabra clave que Se escaseó el producto. escasez. Por eso subió la demanda, por eso subió el precio. ¿Por qué? Porque hubo escasez. Y por eso, cuando la gente empezó a demandar y como la oferta no se movió, no pudieron producir más, los empresarios querían, porque cuando la gente demanda, los empresarios les incentiva, porque saben que van a ganar más dinero, pero llega un momento que sus costos no les permite acaparar, como tomar ese mercado, ¿verdad? Que tienen. Yo quiero hacer una pregunta. Sí. Como el que produce tenía el dinero, pero como todo estaba estático, no se podía producir mucho. No podía. Las empresas, de hecho, hubo un tiempo que los gobiernos les iban a prestar a las empresas para producir. Porque acuérdense que lo negro es como inicio de mercado. Luego pasó que la gente empezó a demandar por la pandemia. El segundo momento en el lapso, pónganle que esto puede variar en un día, en una hora, así. Esto es bien dinámico, más cuando los mercados son competitivos, son libres mercados. Entonces, ¿qué pasó? Cuando la empresa intentó moverse, digamos, produció más. ¿Qué significa? Cuando la empresa produce más, y aquí nos vamos a ir a los factores de la oferta. Vamos a ver qué mueve la oferta. Y aquí me voy a medir, perdón. Vaya, eso es la pregunta, perdón, ¿quién dijo esa pregunta? Si me dice el nombre. Alexandra. Alexandra, buena pregunta porque aquí nos vamos a meter ahora qué es lo que hace que se mueva la oferta. Porque ahorita ya solo vimos que en un primer momento la demanda se movió y eso representa a los consumidores. Pero ¿cuál fue la reacción del empresario? La oferta.
Entonces aquí vamos a ver qué es lo que hizo que si se movió o no la oferta. Vamos a ver los factores, me voy a ir al capítulo y aquí vemos cuáles son los factores que mueven la oferta. Y son 4. El primero, que el precio de los factores productivos, es decir, el precio de los insumos para producir otros bienes. O sea, el precio de los trabajadores, el precio del capital, el precio de todos los productos que ellos necesitan para producir, en este caso, mascarillas, va a aumentar la oferta. Otra variable que aumenta la oferta es la tecnología. ¿Cómo? Si los empresarios establecen nuevos métodos tecnológicos innovadores, van a producir más. Si pueden comprar más maquinaria o incluso pueden hacer, ¿cómo se llama esto? Formas para producir, nuevas formas innovadoras para producir que hacen que tengan más disponibilidad de producto. Entonces, la tecnología es un factor. Si la tecnología aumenta, la oferta aumenta. Si los precios de los insumos de las empresas aumentan, a los productores les cuesta más producir y por lo tanto la oferta disminuye. Más abajo tienen cómo está la relación. Las expectativas sobre el futuro del mercado. Aquí puede entrar lo de la pandemia, es decir, si veo yo como empresario que me van a demandar, puedo aumentar mi oferta. Si veo que no, que la gente no va a demandar ahora, entonces disminuyo mi oferta. Estas expectativas del futuro casi siempre se relacionan más con en temporadas. Ustedes se han fijado que la gente, los empresarios, aprovechan la temporada porque producen más porque saben que va a haber más demanda. Por ejemplo, ahora que viene Semana Santa, se va a producir más y ahora que primero Dios no nos encierren, que no creo, vamos a poder producir y la economía va a ser dinámica. Y luego el precio de los demás bienes. Incluso aquí falta un factor, si quieren buscar más bibliografía sobre esto, lo pueden hacer en internet. Aquí pueden encontrar intervenciones del Estado. Por ejemplo, si el Estado pone muchos impuestos, la oferta va a tender a disminuir porque les va a costar más producir porque tienen que pagar los impuestos. O incluso si el Estado le da subsidio, que es lo que pasó no aquí, en El Salvador no pasó, pero en países como China, ¿qué pasó? Que el gobierno dio subsidio a los empresarios para que producieran más equipos biomédicos, biobiológicos, todo eso para aumentar la oferta. Y puede ir también aquí, es uno de los factores. Entonces lo vamos a poner acá. Decíamos que puede ser la tecnología, lo voy a representar con A. Puede ser los impuestos, lo voy a representar aquí así, los subsidios, puede ser los precios de los insumos y las expectativas del futuro. Decir cómo creen que va a pasar en la demanda. Vaya. Entonces, ¿qué pasó aquí? Como en ese momento nadie jamás, por lo menos en Latinoamérica, pensó que iba a venir la pandemia, y tampoco los empresarios chinos pensaron que iba a ser chinos que incluso que estaban ahí en el eje, ¿verdad? En el ojo de la pandemia, pensaron que iba a ser esto tan grande. En el corto plazo no podían mover la tecnología, porque es muy caro moverlo. Tendrían que esperar quizás unos 4 o 5 meses para mover y invertir y ver el aumento de las ofertas en 5 o 6 meses. ¿No? Casi es bien raro. No ocurre, esta variable no ocurre tan rápido. Los impuestos y los subsidios puede ocurrir rápido dependiendo de las condiciones. Esto pasó en China, les dieron subsidio a ellos. Si le dan subsidio, entonces la oferta aumenta. Y en algunos casos pasó esto, se movió las expectativas al futuro.
Cuando vieron que esto se demandó y que hubo escasez, vino algunos, los que pudieron, no todas las empresas más fuertes especialmente, que tienen ahí capital guardado, y pudieron aumentar su oferta, Entonces, ¿a dónde aumentaron su oferta? ¿Cómo se ve esto en la gráfica? ¿Y cómo afectó el precio? Por ejemplo, en las empresas chinas, me voy a ir en las empresas chinas, que le dieron subsidio. A ella le dieron subsidio porque estaba súper grave la situación, necesitaban mascarilla, necesitaban otros materiales, le dieron subsidio a los empresarios chinos y ellos pudieron producir más. Y cuando producieron más, esto se expandió, la oferta. ¿Y cómo se expande? Se viene aquí, a la izquierda, se viene aquí y pasa para acá. Por un ejemplo, digamos. No, de hecho me equivoqué. Pasa por acá. Ahí, por ejemplo. Entonces pasó esto y luego si la empresa pudo acaparar esta escasez, digamos, pudo solucionar el problema de escasez, aumentó su producción y aumentó su oferta. ¿Y qué pasó con el precio entonces? Queda aquí en este punto. Entonces, ¿qué pasó? Ahora la empresa subió su precio, pero, y esto fue el beneficio para algunas empresas, pero siempre empezó a demandar 5, pero subió su precio. ¿Y por qué subió su precio? Ya lo dijimos, porque había escasez. Entonces, la gente, por el problema de escasez, hizo que el precio aumentara. Y eso es lo que pasó con la pandemia. ¿Y cuánto pasó esto? Esto pasó por unos 2, 3 meses, hasta que después, si se fijan, ya la gente empezó a tener mascarillas y ya no se demandaban tanto porque ya todos teníamos. Entonces ya el mercado se volvió al precio que teníamos antes. Incluso ahora hasta puede bajar el precio porque ya no demandamos. Pasaría lo contrario. Pero, ¿y la empresa sale perdiendo en ese sentido? Las empresas salen perdiendo. No, al contrario. Aquí la empresa ganó porque miren, ¿qué está pasando? El precio es más alto y nosotros demandamos lo mismo que demandábamos antes, cuando el precio era menor. No, ahora, actualmente, si el producto es más barato, ¿hay el mismo precio? Tendríamos que ver cómo se mueven las demandas. Tendríamos que ver cómo es, pero este sistema no permite que ninguno de los dos pierda. Por eso se llama precio de equilibrio y cantidad de equilibrio, porque la idea es que ninguno de los dos puedan perder. Porque si no, entonces tuviéramos un punto aquí me conviene a esto y al demandante le conviene acá, digamos, por ejemplo. Y no tendríamos equilibrio. Y si no se ponen de acuerdo, no hay equilibrio en el mercado. Entonces, cuando pasa esto, cuando nosotros llegamos al punto de equilibrio, nadie pierde. Según la teoría, nadie pierde. Pero ustedes saben que las teorías se equivocan y esto es un modelo básico. Esto lo hizo, y si se acuerdan de sus primeras clases del material, Adam Smith, que decía que los mercados se van regulando solos. Entonces, esto es lo que pasa. ¿Cómo se regulan? Se mueven las curvas. Cuando mueves los factores, se mueven las curvas. Y se van regulando y por tanto nosotros como gobierno no deberíamos de intervenir. Pero ese es un modelo, una tendencia que decían los clásicos. Después vinieron otros modelos que solo van a ver en micro, más adelante en macro, cuando los que son de administración lo van a ver en micro y en macro, que dicen otra cosa, que sí hay que mejorar, hay que meter al gobierno, o no hay que meterlo.
todo lo que ustedes ya han escuchado de los políticos, de los economistas, son tendencias que se estudian, pero esto es lo básico, esto es lo que decía Adam Smith sobre las fuerzas del mercado. No sé, alguien, por favor, les pido que hablen porque yo estoy viendo aquí y no, a veces me confundo quién levantó la mano, quién no. Yo solo tengo una pregunta, pero es con respecto específicamente a lo del petróleo. Uh-huh. En lo que leímos en el artículo que leímos, decían que el precio había subido a pesar de la crisis, pero lo que yo en sí no entendía es que si, por ejemplo, hablaba específicamente de Estados Unidos, ¿verdad? De Texas. En ese caso ellos habían cerrado por causa de lo del clima. Uh-huh. Entonces, en ese caso, eso no genera pérdida para ellos porque ellos tuvieron que cerrar producto de las bajas temperaturas que vienen en esos días. Entonces, eso para ellos generó pérdida. Pero, ¿Y cómo se generó esa pérdida? ¿Qué, cuando usted dice que se generó pérdida, cómo se refleja en la empresa? En que no pudieron vender y todo lo que tenían, o sea, guardado, porque yo leí otro artículo y decía que el hecho de que ellos no habían podido producir en ese tiempo que cerraron, producto del clima, había sido de pérdida para ellos, a pesar de que había necesidad de las personas de adquirirlo, ¿verdad? Número uno, porque el petróleo es necesario para los autos y segundo, para la energía, ¿verdad? Pero en ese caso, o sea, yo ahí sí me quedé con la duda. Vaya, yo no le puedo responder esa duda porque esa es la idea, que ustedes hagan ese análisis. Entonces, si le digo la respuesta, no tendría sentido lo que les estoy explicando. Pero lo voy a orientar a que si la empresa presenta pérdida, ¿cómo se refleja en la oferta y la demanda, por ejemplo? Porque acuérdense que en este caso es un mercado. O sea, cuando yo les digo mercado, que lo vemos aquí como este modelo con la curva de demanda y con la curva de la oferta, me estoy refiriendo a todos los consumidores del mercado y todos los productores del mercado. En el caso de Estados Unidos, ustedes saben, en el mercado de petróleo, Estados Unidos es el mayor productor, por lo tanto, podemos hacer el análisis con este modelo. ¿Ya? En este caso, entonces, Estados Unidos representaría la oferta. Y ahí es donde yo no les puedo decir cómo se mueven esto, porque eso es lo que yo quiero que hagan y eso es el foro. Pero les puedo decir que la oferta, porque es un productor, pero si ya me están diciendo que presenta pérdidas por A o B motivo, puede ser por esto, puede ser por esto, puede ser por esto, pero presentar pérdidas es porque no tienen producción, porque no están vendiendo. Entonces, ¿cómo se refleja en la oferta? Se mueve, disminuye, aumenta, se queda estática. Eso es lo que quiero que analicen, ¿ya? No les puedo decir la respuesta aquí, porque la idea es que ustedes lo hagan, que lo piensen y no se preocupen si se equivoquen. La idea es eso, que ustedes analicen qué está pasando en los mercados. Una pregunta, licenciada, perdón. Entonces, los que ya contestamos el foro, y claro, hay error en lo que las gráficas que mandamos, ahí me sumo yo. ¿Sí? ¿Podemos volver a mandarle entonces lo que son las gráficas? Claro, pueden, todavía tenemos chance. De hecho, les voy a dar más tiempo en el foro, porque sí vi que solo como unos 2, 3 personas tenían nociones, no así, porque la idea es que ustedes me pongan el mercado, es decir, cómo es el mercado, una línea de oferta y demanda, ese es el mercado, una línea de oferta y demanda. Y algunos solo me ponían la oferta y otros solo la demanda, pero ustedes están analizando el mercado y de ese mercado, ¿qué es lo que se está moviendo? ¿Qué hace que se mueva el precio? Si es la demanda o es la oferta. Algunos ya tienen la respuesta ahí en el foro, los estuve leyendo y lo tienen bien identificado, pero lo único que quiero es que lo vean gráficamente,
que si se mueve la demanda, aumenta el precio. Si no se disminuye la demanda, disminuye el precio. Si la oferta aumenta, aumenta el precio. Si disminuye la oferta, disminuye el precio. Todo esto es lo que quiero que ustedes analicen. ¿Qué es lo que se está moviendo? ¿Qué hizo que se dieran los reflejos en el precio? Sí, no hay problema, lo pueden volver a publicarlo. Mientras más publican, mientras más comentan, más posibilidades de mejor nota. Mire, licenciada, y en ese caso de que, bueno, por lo menos yo ya creo que soy de los últimos que he comentado en el foro, pero es solamente colocado, digamos, no en sí el mercado, sino que solo la línea de la oferta, digamos, en uno y de la demanda en otro. Solamente he colocado esa línea porque en ese sentido han aumentado, pero entonces se tienen que colocar las dos. Las dos, porque así ve cuál es el efecto en el precio y cómo se comporta depende, ¿verdad? Si se mueve la demanda, cómo se comporta la oferta o cómo se comporta la demanda, viceversa, porque estamos analizando el mercado. Yo sé que las afectaciones en algunos mercados pueden ir por demanda. Por ejemplo, en este mercado de mascarilla, ¿cómo empezó la afectación? Por la demanda, porque cambió esto, gustos y preferencias. Esto pasó, cambió. Y ahí empezó. Pero también hubo un efecto, por ejemplo, en este caso, los productores chinos, porque el gobierno les dio, porque vieron que aquí hubo un gran relajo y la gente ya no tenía mascarilla. Y eso no puede ser porque mis políticas no permiten que la gente no tenga salud. La salud es universal. Entonces, ¿qué voy a hacer como Estado? Voy a incentivar y voy a asegurar que todos tengan mascarilla y por eso hicieron esto. Pero ¿cómo empezó todo este gran relajo, este movimiento? Empezó porque se movió esta variable. Y eso es lo que yo quiero que analicen en esos casos. Que de hecho ya ahí alguien ya nos dijo qué pasó con la oferta y ya casi nos da la respuesta ahí, que hubo una situación climática y eso permitió que la oferta no aumentara. No sé si disminuyó, tendríamos que verlo, o si se quedó estática, no lo sé, y eso provocó pérdida en las empresas, y puede que la gente empezó a demandar más, quizás porque ahora está saliendo, todas estas variables que les puede mover el mercado es lo que quiero que analicen, en base a la teoría, que aquí tienen ya los principales factores que mueven la oferta y la demanda. Entonces, para su pregunta, sí, yo creo que yo lo vi, sí vi que estaba correcto con la representación, pero si quiere, mejor hágalo otra vez, pero póngale el mercado, porque estamos analizando el mercado, no solo una curva, sino que todo el mercado. Entonces, no sé qué más. ¿Hay alguien más? ¿Alguna duda de esto? Yo tenía duda, pero también sobre el otro punto que tenemos que publicar un mapa conceptual sobre todo lo que hemos utilizado para poder hacer ese análisis. Ok, ese es bien sencillo. De hecho, yo lo hago para que todo esto de hecho, incluso lo pueden agarrar de acá, ¿ves? Por ejemplo, pueden pensar, bueno, miren, aquí el primero es un análisis de mercado y cómo el mercado se divide por oferta y demanda. Y así es conceptual. ¿Y qué pasa con la oferta? La oferta es tal, la demanda es tal, se representa tal, los factores que mueven es tal. Y cuando pasa eso hay escasez, cuando no hay equilibrio. Esto les va a dar la clave, chicos. Lean por favor esto. ¿Cómo hay escasez y excedente en los mercados? Porque eso es cuando nosotros movemos la demanda, es porque hay o pasa una escasez o pasa un excedente. Y eso es lo que tienen que identificar. Licenciada, pero en sí es digamos, es sobre la teoría en sí o la puesta en práctica que hemos hecho en estos casos. Es sobre la teoría. El Ah, mapa, ok.
es mapa conceptual, es teoría, es teoría, es teoría. Ah, vaya, está bien. Y ahí tienen libertad de hacerlo como gusten, le pueden poner los colores que quieran, ahí como ustedes gusten. Pero yo se los he puesto porque quiero que esos conceptos básicos de oferta, demanda, estos factores que tienen, que inciden en la oferta y demanda, que entiendan qué es la curva de oferta, que entiendan qué es la curva de demanda. Todo esto, por eso lo hago, porque esos conceptos les va a servir para cuando lleguen a, por ejemplo, unos tienen marketing aquí, para cuando lleguen análisis del consumidor. ¿Cómo no van a saber quién es la demanda? ¿Cómo no van a saber de qué depende la demanda? Todo eso lo aprenden aquí y por eso les pido que lo hagan en un mapa conceptual para que ya cuando lleguen a su otra clase de análisis de consumidor, estadísticas de negocio, microeconomía, macroeconomía, hay una que se llama matemática empresarial, ya sepan qué demanda y qué oferta, qué es lo que están haciendo, todo esto conceptos básicos. ¿Qué más, chicos? ¿Hay alguna duda? Este material, créanme que es el más bonito que yo encontré, el más explicado, conciso, y aquí les dice a qué es lo que se mueve. De hecho, aquí lo van haciendo solo por demanda. Y ustedes si ven en internet van a encontrar un montón de bibliografías donde aquí ya lo tienen en el mercado, ¿ves? Mercado de cebada, mercado de trigo, ¿qué es lo que pasa? Ah, pues, licenciada, yo lo había hecho como aparecen Acá. anteriormente, Ajá. solo por la línea de demanda y creo que Solo, así como las que acaba sí, de pasar. solo viendo una parte del mercado, Ujú. Entonces, pero en teoría tendría que ir las dos como y marcar el punto de equilibrio, pero de igual manera ver el cambio que se ha hecho. sí, así como demanda y oferta. En este Ujú. caso, aquí se movió la oferta o disminuyó. ¿Qué pasa aquí? Disminuyó la oferta, aumentó. Y aquí igual, pues, aquí hay que ver cuál es lo que están analizando, ¿verdad? Pero lo que quiero es que queden claro que este es un mercado y este es un mercado que incluye demanda y oferta. Pero, ¿verdad que se podría editar? Solo retirar las imágenes que ya subí y colocar las nuevas, ¿verdad? O se Sí, tendría que hacer un posteo nuevamente. no, se puede editar, lo pueden editar si no quieren hacer un nuevo posteo. Ahora, lo que yo Gracias. he visto es que ustedes, la mayoría, están caracterizando la demanda y eso está bien, porque, bueno, si la pregunta hubiera sido quiénes son los demandantes, entonces estas gráficas tuvieran validez. Les quiero, vaya, por ejemplo, esta está muy bien, me gusta porque ahí ven quiénes son los que demandan. Son los joyeros, los inversores, los bancos están demandando oro. Pero ¿qué pasó con la oferta? ¿Quiénes son los que producen oro? Porque la pregunta dice mercado, pero está bien, incluso lo pueden dejar y pueden abonar su intervención con esto. Pueden decir, bueno, es que lo que pasa es que la demanda aumentó, por ejemplo, no sé, ahí no es la respuesta, pero puede ser, la demanda aumentó porque los joyeros ahora presentaron más preferencias por esto de la pandemia y entonces quisieron guardar su reserva en oro y les dio más confianza el oro que el dinero y no demandaron dinero, por ejemplo. Y aquí igual el precio del barril, aquí están los principales productores, USA, Rusia y el Brent. Entonces está bien, pero esa es caracterización de oferta y demanda, es decir, quién es la oferta y quién es la demanda. No es el mercado, no están analizando el mercado y por eso es que yo les pido esto, que esto ya sí están analizando el mercado. De hecho, chicos, yo creo que aquí
Entonces el mercado es cuánto se vende, cuánto se produce. El mercado, si se van a su material, el mercado es el conjunto de oferta y demanda, ¿ya? No es cuando se produce. El mercado es el conjunto, es la opción, es cuando, por ejemplo, ustedes van y no por gusto le dicen mercado a la tiendona o mercado San Miguelito, mercado, no sé cómo se llama, es cuartel, porque es un lugar donde hay oferentes y demandantes, van, hablan, negocian e intercambian bienes por un medio de cambio, que en este caso es dinero. Entonces ese es el mercado, ¿ya? Pero eso lo vemos así porque, voy a ir al mercado. Pero gráficamente lo vemos así, como los demandantes y los ofertantes. Todos los demandantes, por ejemplo, de mascarilla, toda la gente que quiere mascarilla, de Ciudad Delgado, de Soyapango, de el San Salvador, Santa Tecla, todo el país va aquí. Y luego los productores, ¿quiénes son los productores? Pueden ser 2 o 3, 4 empresas. Entonces toda la oferta representa esta línea. Por eso se llama mercado, porque al juntar los oferentes con los demandantes, tienen un mercado. Veamos, creo que ahí alguien puso algo en el chat. No, alguien levantó la mano, perdón. Paola. ¿Y cuánto tiempo extendería el foro? Yo lo creo, lo voy a extender, déjenme ver, 6 sábado. Hasta el miércoles 10, chicos. ¿Por qué? Porque tengo que subir sus notas, tengo que calificar y de hecho no me quiero atrasar porque después el 20 ustedes entregan la fase 1 y tengo que por lo menos presentárselo el 27, una semana, para que ustedes puedan trabajar en observaciones. Entonces lo dejaría hasta el 10, miércoles. Les daría, creo que teníamos hasta el 5, les daría unos 3 días más. Creo que es suficiente, chicos. Esa fecha también para el mapa, licenciada. Sí, también para el mapa. Todo lo vamos a dejar para el 10. Así que no sé si hay otros comentarios, observaciones, dudas. Consultas. Esta grabación se subiría hoy Sí, mismo o mañana. la hora lo voy a subir, solo denme chance de que Drive me lo descargue. A veces se tarda como unos 40 minutos y después lo subo a YouTube otros 40 minutos, así que en 2 horas lo tienen. Lo de la entrega de la fase 1 siempre el 20 de marzo, ¿verdad? Sí, eso no lo voy a cambiar. La entrega ya deberían de estar avanzando en eso. Por favor, si tienen consultas, pueden aprovechar este espacio, si no, lo ponemos en el foro de consulta. Y aquí por alguien ahí escribía, el mapa conceptual es, sí, son los conceptos teóricos, en este caso oferta y demanda, para que les permitieron realizar el foro. Son conceptos teóricos, es mapa conceptual se llama. Es teoría. Entonces, chicos, ¿hay alguna otra consulta? ¿Tenemos otra consulta? ¿Está todo claro? Esto ya no, chicos, el 6, elasticidad precio de la demanda, de hecho ya ustedes lo tienen ya en la clase. Esto, para el foro no, para el foro no.
Si ustedes lo quieren avanzar, avancen. Pero me interesa los desplazamientos, eso es lo que más me interesa. Ok, entonces, si no hay otra consulta, lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias. Bastantes personas se conectaron. Yo esperaba solo unos 5 o 6 personas. Pero no, gracias por estar y bueno, estamos comunicándonos, chicos. Bueno, gracias por su tiempo. Pues buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a usted. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches.